Es un gran gusto poder conversar y recibirlos en Rosario, y especialmente en nombre de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Me gustaría empezar la conversación, presidente en este caso. Hoy es 30 de octubre, es un día para los argentinos, un día caro, ¿no? Porque hace 35 años el presidente Alfonsín quedaba ya definido como presidente, primer presidente de la nueva democracia, por llamarle de alguna manera. Yo sé que usted lo ha conocido y quisiera que usted me cuente un poco cómo era esa relación y cómo recuerda aquel momento desde Uruguay para los argentinos importante. Sí, hubo una coincidencia muy grande, histórica, entre nuestros dos países hermanos, porque también en aquellos tiempos el doctor Julio María Sanguinetti llegaba a la presidencia del Uruguay para cumplir una etapa de transición que no fue nada fácil y que fue como la apertura del camino hacia una democracia más sólida, más consolidada. Lo mismo pasó aquí en Argentina. Y hubo un muy buen relacionamiento entre los dos presidentes, entre el doctor Alfonsín y el doctor Sanguinetti, y hubo una cierta identidad en los procesos de salir de aquella época tan oscura que vivieron nuestros países hacia una nueva era, como usted lo calificó muy bien, de una nueva democracia. El recuerdo que tenemos que no fueron tiempos fáciles, hubo que tomar determinadas decisiones que quizás en aquel momento Lescano no se entendieron bien y ahora con la perspectiva que nos da el tiempo quizás uno la entienda un poco mejor. Y estoy haciendo particular referencia a otro de nuestros grandes hombres políticos como fue Wilson Ferreira Aldunate, un hombre perseguido por la dictadura, estuvo exiliado, estuvo a punto de ser asesinado en aquella época donde mataron a Gutiérrez Ruiz, a Michelini y a otros uruguayos, y pudo zafar, pero este hombre, regresando al Uruguay, apoyó y apostó mucho a que ese camino de transición se fuera consolidando. Y cuando en Uruguay, que estaba, digamos, instalada la ley que protegía, le daba impunidad a los militares y civiles que habían actuado cometiendo una serie de delitos durante la dictadura, y hubo un movimiento popular en Uruguay, popular y político, ¿verdad? Para derogar esa ley, juntar firmas y poder derogarla. Wilson tuvo que tomar una actitud muy precautoria, diría yo, pensando que si se llegaba a una derogación de esa ley de impunidad, la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, se podían generar hechos de violencia, estábamos muy cerca de la salida de la dictadura. Y Wilson fue muy criticado en aquel momento por amplísimos sectores populares, partidos políticos de izquierda, estoy hablando del Uruguay, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y uno cuando lo mira retrospectivamente piensa, bueno, si en algo no habría tenido razón en cuanto a llevar una actitud más cauta en el avance en la profundización de la democracia. Hoy felizmente nuestros países gozan de una democracia firme que hay que cultivar y cuidar todos los días, pero que tenemos una democracia firme y que ha permitido, entre otras cosas, la rotación de distintos partidos políticos en el ejercicio de gobierno y una perspectiva de futuro que, bien, si sufrimos algunos inconvenientes, nos permiten pensar que la democracia en nuestros países está consolidada. Enseguida va a haber tema de conversación y bastante para el embajador y para el vicecanciller, pero quisiera seguir, presidente, poniéndole un poco de marco a la conversación que después vamos a ir yendo más un poquito a lo particular, pero de aquellos tiempos difíciles, se salía de tiempos más oscuros, la política se hacía de una manera, a estos.
Hoy está cambiando todo, las nuevas tecnologías, está todo bajo revisión prácticamente. ¿Qué cosas están cambiando de aquellos tiempos a esto en la política? Especialmente en la política latinoamericana, si queremos empezar por ahí. A mí me parece que es una visión muy particular. Me parece que antropológicamente se están produciendo cambios muy importantes. El hombre, la mujer de nuestros días vive, yo diría, entre comillas, apurado. El tiempo vuela, y hay una serie de ofrecimientos para tener mejores condiciones de vida que pautan también la necesidad de una rápida adquisición de esos elementos para vivir mejor. Y desde el punto de vista cultural me parece que ya estamos transitando una etapa de consumismo y de valorizar la obsolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque rápidamente cualquier elemento, usted lo ha mencionado, desde el punto de vista tecnológico, cae en la obsolescencia. Rápidamente. Hay como una cultura hacia la obsolescencia y una necesidad de reparar o restituir lo que va quedando de lado. Y esto se está haciendo en estos tiempos con una velocidad inusitada, que lleva también a que muchas veces se sufran frustraciones y que exista como un cierto espíritu, tomando la conciencia colectiva de nuestras poblaciones, un espíritu de insatisfacción. Los requerimientos de las personas son cada vez mayores, las necesidades de ir cambiando y logrando mejores cosas cada vez son mayores, los tiempos pasan muy rápidamente y existe casi como un impulso a que hay que obtenerlos de cualquier manera. Presidente, ¿eso se traduce en reclamo permanente a la política? En reclamo permanente a la política. A ese fenómeno a mí me parece que hay que ir agregando otros elementos que si uno los analiza a lo largo de la historia, de varios siglos, va mostrando que, pensemos acá en Argentina y en Uruguay, ¿no? Que fue la época del caudillismo primero, cuando se salieron de los tiempos un poco anárquicos, del caudillismo, luego de la instalación de partidos políticos tradicionales, la adhesión a esos partidos políticos tradicionales muy firme, muy fuerte, que se transmitía, yo diría, casi genéticamente, de padre a hijo y a nieto. En el Uruguay, mi padre, por ejemplo, decía la gente, es blanco y es del Partido Nacional y yo voy a ser blanco. Hoy era del Partido Colorado, yo tengo que ser del Partido Colorado. Y parecía que era una traición a nuestros antepasados si nuestro padre era del Partido Colorado y uno era del Frente Amplio o del Partido Nacional. Esto fue cambiando hacia una adhesión más a las ideologías, que fueron pautando también en nuestros países, sobre todo en Uruguay, un nuevo bipartidismo. Pero parecería, es una presunción, que en nuestros días también el tema ideológico va quedando de lado. Y ante esos cambios antropológicos a los que hacíamos referencia, más estos cambios políticos, surge una mezcla de inconformidad en la población, que a mí me parece que hace que los ciudadanos voten contra lo que está. Se pone difícil para conducir entonces. Más allá de los caudillos, más allá de los partidos políticos tradicionales, más allá de las ideologías. Porque si no, ¿cómo nos explicamos? Por lo menos yo no me lo puedo explicar. Lo que pasa en nuestra América Latina. Vamos de un lado a otro permanentemente, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa eso? Sí. Y uno, viendo lo que pasó en Brasil recientemente, antes de ayer, sí. Y pensando, bueno, Brasil se fue el péndulo hacia la derecha, ¿verdad? Por las definiciones que el propio
presidente electo Bolsonaro ha expresado públicamente. Y dice, bueno, viene la época de la derecha en los países latinoamericanos, pasa la época del progresismo. Sin embargo, en México gana por primera vez un candidato y una fuerza política de izquierda, y gana ampliamente. Usted me está planteando, presidente, que estamos como saliendo del péndulo y nos ponemos, porque parecía, antes de ahora, parecía que todos para un lado, todos para el otro, un poquito Sí, antes o un poquito sí. después. Esto pareciera estar desafiando esa esa regla casi física. Sí, me parece que estamos más en una época de inestabilidad y de inespecificidad que hace que la gente esté desconforme porque quiere tener más y cada vez más, claro, y consumir más. Y así pasan los jóvenes y pasa en los de edad mediana y pasa también en nosotros los veteranos. Y no, a veces no lo puede obtener y empieza a generarse una situación de disconformidad que lleva a que protesten contra lo que está en ese momento gobernando. Presidente, quisiera hacerle 2 o 3 preguntas finales. Usted mencionó hace un ratito en la conversación las elecciones de Brasil y el resultado. Algunas de las primeras declaraciones del presidente electo hablan del Mercosur, que no era una prioridad y demás. Mercosur viene bastante cascoteado hace ya un tiempo. Me gustaría conocer sobre eso su idea, su posición, su punto de vista, por favor. En este mundo, con estas características que muy grandemente hemos intentado analizar, para ningún país hay destino en soledad. Menos para un país pequeño como Uruguay. Nosotros creemos que la fuerza de nuestros países está en el proceso de integración, en este mundo que se ha globalizado, no por primera vez, sino que hubo ya varias globalizaciones. En este mundo globalizado no hay destino en soledad, hay que integrarse. El Mercosur es un intento para mí y para nosotros, para nuestra fuerza política, para el gobierno, para el país, para la mayoría de los uruguayos, es un asunto estratégico. Creemos que hay que fortalecer el Mercosur, mejorar el Mercosur en su funcionamiento. Y lo primero que tendríamos que hacer, mire, le voy a contar algo que es muy reciente y que lo vivimos en Nueva York en oportunidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estábamos los 4 presidentes del Mercosur. Presidente Macri, presidente Temer, presidente de Paraguay, el nuevo presidente Abdo, y estaba yo. En este momento Uruguay tiene la presidencia pro tempore. Y como tenemos todo este proceso de intentar hacer un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, me pareció propicio que hiciéramos una reunión de presidentes allá en Nueva York, los últimos días de septiembre, para discutir este tema. Y el presidente Macri puso la pica en Flandes, porque mientras estábamos todos discutiendo con nuestros cancilleres cómo teníamos que encarar el tema con respecto a la Unión Europea y las diferencias que teníamos ambos bloques y cómo podíamos avanzar, el presidente Macri pidió la palabra y dijo, a mí me parece que antes de ir a una etapa final en la negociación con la Unión Europea, nosotros los países del Mercosur tendríamos que sentarnos a tener un proyecto común. Y la verdad que todos los presidentes dijimos, ya puedo, presidente, tiene razón, y se nombró a los cancilleres de los 4 países más los negociadores del Mercosur a que se reunieran, reunión que ocurrió ahora hace pocos días en Montevideo, a efectos de decir, bueno, señores de la Unión Europea, este es el proyecto del Mercosur. Porque hasta ese momento Argentina iba con su propuesta, Uruguay con la suya, Brasil con la de él, Paraguay también, y claro, así es muy difícil negociar. Y ahora se fue con una posición común, creo que algo se ha avanzado positivamente. Personalmente soy biológicamente optimista, pero me parece que está muy difícil lograr un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero el Mercosur ahora presentó un proyecto unificado de todos los países y a mí me parece que en la unión de nuestros países está la fuerza para poder salir a este mundo. Hay que abrirse al mundo, ¿no? Claro.
Las políticas proteccionistas no tienen destino, hay que abrirse al mundo, pero hay que salir muy bien armado y sobre todo unido en procesos regionales que tengan una matriz común que los fortalezca. Presidente, ya son las últimas preguntas para no sacarme más tiempo. No puedo dejar de tocar el tema de la salud y la salud pública, más estando usted en Rosario de alguna manera por lo que es su profesión y lo que es su interés y su dedicación, además de la política y la presidencia, por supuesto. ¿Cómo está trabajando Uruguay en materia de salud pública? Sí, estamos trabajando muy fuertemente, ¿no? Desde ahora. Uruguay tiene un sistema de salud que tiene raíces profundas en la historia de Uruguay, ¿verdad? Que funcionó más o menos bien, regular, mal, en fin, pero tiene raíces profundas. Cuando nosotros llegamos al gobierno por primera vez en el año 2005, rápidamente encaramos una reforma del sistema de salud, que la precisaba. Y la llevamos adelante generando un sistema de salud mixto, donde se conjuga la participación pública y la participación privada. Hubo que invertir mucho en lo público para llevar el nivel de lo público al nivel asistencial de lo privado. Lo logramos, pretendimos llegar a la universalización de los servicios médicos, lo logramos. En el Uruguay todo ciudadano tiene derecho a una asistencia igualitaria para todos. Avanzamos sobre un concepto nuevo de solidaridad en el sistema de salud. Antes, por ejemplo, en el sistema mutual de Uruguay, pagaba el sano para que se pudiera atender el enfermo. Eso encerraba, si bien había solidaridad, mucha injusticia. Hoy, el sistema nuestro de salud se financia en función de un porcentaje que aportan de su salario los trabajadores, un porcentaje que aportan los patrones de sus ingresos y un porcentaje que pone el Estado uruguayo. Con esto se financia el sistema y el sistema está funcionando bien. Pero también quisimos cambiar el viejo paradigma de que desarrollar la salud pública en un país era curar al enfermo. Y como el viejo refrán decía, más vale prevenir que curar. Claro. Hemos apostado todas las cartas al primer nivel asistencial, es decir, a educar a la población, a informarla, a tratar de lograr diagnósticos tempranos y oportunos que eviten, en primer lugar, que la gente se enferme. Y en segundo lugar, si se enferma, hacer un diagnóstico rápido para dar un tratamiento adecuado. En ese sentido, hemos trabajado en distintos niveles. Por ejemplo, en marcar el daño que produce el tabaco en la gente que lo consume. En el mundo hay aproximadamente 7 millones y medio de muertes por año a raíz del tabaco, por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, etc. Hoy lo hablamos en el almuerzo. El cáncer mata por año más gente en el mundo que lo que mataron las 2 guerras mundiales en el siglo XX juntas. Es bestial. Bueno, Uruguay ha hecho un trabajo muy fuerte y lo importante que los logros que tuvimos de controlar el tabaquismo y de vencer en las luchas contra las grandes empresas multinacionales del tabaco fue porque la sociedad uruguaya asumió como propia la lucha contra el tabaco, comprendió a través de la información, de la educación, el daño que el tabaco produce y tomó esa lucha como propia. Y nosotros hemos logrado, por mediciones internacionales, no del gobierno, bajar el consumo del tabaco de un 30 y pico por ciento a un 10, 12%. Y en los jóvenes a menos de 10. La prevalencia del tabaco en los jóvenes está en un 9%, cuando estuvo en 20 y pico por ciento. El otro nivel que estamos trabajando en este momento es el consumo problemático del alcohol. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que está siendo estudiado, creo que va a salir rápidamente. ¿Qué apunta a dónde, presidente? Que apunta a 3 niveles de actuación. En primer lugar, actuar sobre las jóvenes generaciones para decirles que no hay que consumir drogas, ni tabaco, ni alcohol, ni marihuana, no hay que consumir drogas. El organismo no las necesita, salvo las que prescriban los médicos, pero no hay que consumir drogas. Pero el alcohol es la droga que más se consume en el Uruguay. Entonces hay que empezar a educar a los niños de edad muy temprana
para decirles el daño que puede producir el alcohol, ¿verdad? Eso y en los niños, en los jóvenes, con programas educativos que ya estamos llevando adelante desde los 3, 4 años de la educación. Nosotros estamos en este año, el que viene, el próximo, tratando de universalizar la educación pública en el Uruguay a partir de los 3 años de edad. Ya está a los 4 y a los 5. Vamos a ir a los 3. Bueno, educación, información, lucha contra el comercio ilegal del alcohol y, en tercer lugar, abrir caminos de rehabilitación para quienes consumen alcohol u otras drogas tengan la posibilidad de rehabilitarse y dejarlo. Pero la llave fundamental para nosotros para luchar contra estos vicios, estos hábitos, es la educación. La educación es fundamental y a todas las edades. Ahora estamos trabajando también fuertemente para llevar en el tema del tabaquismo al empaquetado plano. Nos volvieron a hacer ahora una multinacional una nueva demanda y la acabamos de ganar a la British Tobacco Company, y porque nos presentó un recurso de amparo porque dice que lo dañaba económicamente en el Uruguay si etiquetaban plano. El etiquetado plano es simplemente que todos los cigarrillos tienen que estar en una cajilla con el mismo color y lo único que tiene que tener es el nombre del producto. Y iconografías que muestren el daño, ¿verdad? Fotos que muestren el daño que produce el tabaco. Bueno, ahora lo vamos a empezar a aplicar en el mes de febrero porque el decreto lo establece así. Le damos un tiempo a las empresas para que cambien las cajillas, porque también tenemos que tener mucho cuidado con el alcohol y con el tabaco de respetar los derechos individuales. Sí, claro, ¿no? ¿Verdad? No, nosotros no pretendemos con la ley de alcohol hacer una ley seca, no pretendemos. Pero por lo menos educar para... Pero educar para que la gente tome conciencia y que lo haga espontáneamente. Y la tercera línea en la que estamos trabajando es el etiquetado de los productos alimenticios, que van a tener que marcar con claridad el contenido de grasas, el contenido de sal, el contenido de colorantes o de productos no naturales, para que la población sepa lo que va a consumir y pueda luchar contra una pandemia mundial que tenemos para todos los países, como son las enfermedades crónicas no transmisibles. Me refiero a las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, el cáncer, también la diabetes. Y esas enfermedades, señor periodista, son las responsables de la mortalidad de más del 65% de todos los casos en el mundo. Y está bien determinado cuáles son los agentes etiológicos, los agentes causantes de esas enfermedades. Y está bien determinada la forma de luchar contra esos agentes, que son el tabaco, el alcohol, la mala alimentación, el sedentarismo, entre otras cosas. ¿Y cómo se lucha contra estas causas de estas enfermedades que causan tanto daño a la humanidad, tantas muertes, tantas incapacidades, tanto sufrimiento? Educando a la población, dándole las herramientas para que no consuma droga, no fume, tome alcohol de manera indiscriminada, se alimente correctamente, haga ejercicios. Y ahí no se precisan grandes inversiones de dinero. Mire, siempre lo decimos, y lo decía yo cuando era profesor de oncología para hablar a los alumnos. Tan importante como un quirófano, una sala de operaciones bien equipada para poder operar enfermos con cáncer y tratar de curarlos, o un acelerador lineal en radioterapia de última generación, o las drogas citostáticas, todas las que están surgiendo permanentemente, que son muy importantes para tratar y curar el cáncer. Tan importante como eso son los medios de comunicación. Una página de diario que le lleve información a la población al respecto. Un espacio radial, un espacio televisivo. La tarea que ustedes hacen puede ser tan importante como la tarea que hace un oncólogo cirujano, un radioterapeuta, un oncólogo médico. Porque también tenemos que tomar el siguiente criterio, tenerlo muy presente.
La enfermedad es un tema de los médicos. La salud pública es un tema de todos, incluyendo a los medios de comunicación.